Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Hablando al Chile con un servidor. En este episodio haremos un resultado de los logros y los fracasos de lo que fue la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador fue quizá el presidente más querido después de Lázaro Cárdenas. Dejó una serie de avances importantes en el país. Cambió la narrativa de hacer política. Los pobres se identificaron con él. Él, a través de su manera, sobre todo, de conducirse, logró una identidad y un afecto con los que menos tienen. El día de hoy vamos a hablar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos. Una producción de Norte del Valle. Hablando al Chile con Guardiola, el podcast. Uno de los principales logros que se puede resaltar del gobierno de López Obrador es quizá en materia económica. Tendrá sus malquerientes, tendrá la gente que no le cae bien, la gente que lo odia, pero no podremos negar una cosa: hizo las cosas de manera diferente. En el caso económico, a través de su eslogan por el bien de todos, primero los pobres, logró hacer una política social como nunca antes en la historia de este país. Logró reducir la pobreza en casi 9.5 millones de mexicanos a través de la reforma constitucional en la que se eleva a ese nivel los programas sociales. Creó dos programas importantes: el de adultos mayores y el de jóvenes construyendo el futuro, recibiendo una pensión de manera directa sin intermediarios, ambas entidades, lo cual contribuyó mucho a que se redistribuyera positivamente la riqueza. Impulsó la economía a grado de dejarla en el número 12 a nivel mundial, así como la inversión extranjera directa como nunca en niveles históricos, ¿sí? La paridad peso-dólar como nunca, en algún momento en menos de 17 pesos. Recordemos que él recibió el dólar, a 20.4 pesos por dólar, y el último día de su mandato fue 19.7. El sexenio que concluye es benévolo para el país. No hubo sobresaltos, no hubo devaluación de la moneda. Hasta hoy no ha habido algo grave proveniente del gobierno de López Obrador, ¿sí? Entre otras cosas, además, aumentó las exportaciones de alimentos, hizo infraestructura importante. Recordemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, criticado, vapuleado, lo que ustedes quieran, pero recibe premios importantes. La refinería, a base de mentiras, que no refina nada, ya está funcionando. El Tren Maya, que tanta crítica recibió, está funcionando. El tren interoceánico está funcionando. Y en fin, una serie de obras que crearon infraestructura en el país, además de hospitales, carreteras, escuelas, en los cuales se demostró que con voluntad política y una buena administración se lograron muchas cosas. También podemos mencionar que de la reducción de la pobreza y de la fortaleza de la economía se tradujeron beneficios sociales abundantes para mucha gente. 30 millones de familias de las 35 que hay aproximadamente en el país reciben un programa social. Y estos van a aumentar ahora con el nuevo gobierno. Y eso obviamente se tradujo en una popularidad del presidente que a final de su sexenio rondaba alrededor del 70% de los mexicanos. Por eso la apabullante victoria de la Cuarta Transformación el 2 de junio pasado.
lo cual le trajo más de casi 36 millones de votos al oficialismo y le permite continuar con el llamado segundo piso de la transformación. ¿Qué es lo que pudiese ser criticable que pudieran haber hecho más? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la administración del presidente López Obrador? Obviamente está a la vista de todos la delincuencia, la inseguridad, ¿sí? Quizá no hubo una política más dura para atacar a los cárteles y a la delincuencia organizada, y eso trajo como consecuencia 200,000 homicidios en el sexenio de López Obrador, trajo 5,000 feminicidios, 44,000 personas desaparecidas y la sensación de inseguridad rondando al 70 y tantos %, de acuerdo al INEGI. Eso en algunas áreas trajo ingobernabilidad. Guanajuato, Sinaloa y otras son prácticamente ciudades y estados sin ley o con poca presencia de la autoridad. Eso también mermó la confianza en los inversionistas, en la población, y también trajo como consecuencia pues, un baño de sangre en el país. Si bien no es justificante, recordemos que este baño de sangre empezó sexenios atrás y que trae como consecuencia una descomposición en el tejido social. El reto es recomponer el tejido social desde abajo, ¿sí? Y hacer que produzcamos menos delincuentes, hacer que nuestra juventud se establezca por causas positivas. Pero eso será un reto para la nueva presidenta. Y en cuanto al presidente López Obrador, también casos de corrupción, pues el de Segalmex, que prácticamente desviaron 9 millones de dólares ahí, aproximadamente, más o menos, lo que se calcula, a lo cual hasta el día de hoy no ha traído ninguna consecuencia jurídica. ¿A qué me refiero? Que no ha traído ningún detenido, ningún castigo por ello, ¿sí? También la salud se ha visto afectada, los servicios de salud en el país, tanto hospitales estatales como federales, pues en muy malas condiciones o carentes de medicamento o carentes de servicios, falta de mantenimiento en equipos, sobrepasada la demanda con la oferta que hay de servicios de salud. Y para muestra basta un botón, digo, el seguro social está prácticamente rebasado, te dan cita para meses después, cuando ya la salud se deteriora considerablemente, y a nivel estados como el de Coahuila, donde habito, pues prácticamente son servicios de curita y de lavado con agua oxigenada, porque el hospital general no tiene los servicios que requiere. Y también la educación, faltó una reforma importante, aunque hubo avances, faltó una encauce real de la educación. Los libros que sacaron en los últimos años para los niños, algunos estados lo adoptaron, otros no. En fin, ha habido una resistencia natural a esta nueva forma de hacer política. Y ello ha derivado en constantes atrasos en la aplicación de reformas constitucionales, como la reforma al Poder Judicial de la Federación, que era necesaria y que en episodio más adelante hablaremos al respecto. La reforma positiva al reconocimiento de los pueblos indígenas y muchas otras reformas que el presidente hizo que impactaron de manera positiva, pero que por algún u otro método de resistencia al cambio, los actores políticos dolosamente los han mal informado y han tratado de impedir su entrada en vigor y ejecución. Y esto es básicamente lo que el presidente López Obrador hizo, pero yo creo en lo personal que el mayor logro es que se identificó con la gente. La gente le tuvo un amor genuino, como yo nunca había visto en casi 8 presidentes que me ha tocado a lo largo de mi edad, de mi vida, que causaron presidente tanto fervor. Yo estaba viendo el cambio de gobierno el 1 de octubre en un restaurante conocido de aquí de Saltillo, mi ciudad, y cuando el presidente se estaba entrando para entregar la banda presidencial, comensales del lado mío, tristes,
de verdad tristes. Y cuando Claudia Sheinbaum tomó protesta, nos levantamos todos a aplaudir, cosa que nunca había visto yo. Y ese es el logro de la Cuarta Transformación, ¿sí? Llegar y poner en el centro de la política a lo que el presidente llamó el humanismo mexicano, es decir, a los pobres, a los que menos tienen. A ellos se dirigió, ¿sí? Y en base a ellos le dieron un triunfo apabullante. Si bien es cierto, no es bueno en ninguna parte del mundo que el poder se concentre en unos cuantos, en un movimiento, para ello se necesita un contrapeso y se necesitaría una oposición real, honesta, inteligente, para que pudiera colaborar y coadyuvar a que el país progresara y avanzara hacia mejores condiciones de vida. Pero con esta posición que hoy en día hay, con un puñetazo, perdónenme la palabra, como Marco Cortés, con un ampón como Alito Moreno y compañía, con una Lili Telles, una señora que tienen que darle Valium, yo creo, todos los días porque dice cada pendejada en la máxima tribuna del país. Pues así como dijo un amigo, ¿verdad? Quedan estados como el mío, Coahuila y Durango, bastiones del último reducto del PRI, de un PRI reancio que se niega a morir y que a través de programas sociales, que son poquitos porque además no tienen dinero para repartir, muere lentamente poco a poco. Esperemos que esta cuarta transformación con el segundo piso pueda llevar más y mejores programas y beneficios a México. Muchas gracias. Hablando al Chile con Guardiola, el podcast. Una producción de Norte del Valle.